Muy bien. Oye, bueno, terminamos el ciclo de las 7 campañas de la Guerra del Pacífico y quedaron algunas cosas dando vuelta por ahí, algunas cuestiones, perdón, se me enredó el cable. Algunas cosas que estaban ahí que siguieron como flotando en el aire. Y vamos a armar un poco ese cuento para ir cerrando capítulos. Hay una de las personas que me dijo que por qué no hablaba sobre Ancón y lo que pasó después. Sí, efectivamente, lo vamos a ver. Pero ahora vamos a tocar un mito, una leyenda que también quedó dando vuelta, que es la supuesta ayuda inglesa a Chile. Durante bastante tiempo nos han dicho, hemos escuchado que los ingleses ayudaron a Chile durante la Guerra del Pacífico, cosa que está bastante arraigado en la cultura popular, sobre todo peruana, y algo más en la chilena. ¿Ah? Y de esta manera crean uno de los grandes mitos de la Guerra del Pacífico. Yo les diría que está a la altura de la Chupilca del Diablo o a la altura de el Salto de Alfonso Ugarte. Entonces, aquí pasan una cuestión que es re importante. Primero es, ¿quiénes son los ingleses? ¿De quién estamos hablando? ¿De la monarquía británica? ¿Del gobierno británico? ¿Los militares ingleses? Quizás los empresarios, pueden dar, el pueblo de la potencia europea. ¿De quiénes son los ingleses? ¿De quiénes estamos hablando en este minuto? No hay mucha respuesta al respecto. Bueno, también hay que decir que ninguno de los historiadores de la Guerra del Pacífico que estuvieron contemporáneos a la Guerra del Pacífico, estoy hablando del peruano Mariano Felipe Paso Aldán, del Tomás Caivano, que también escribió por Perú, del británico Clement Markman, que también escribió la historia de acuerdo a la versión peruana. No hablan de ninguna manera de los ingleses en la Guerra del Pacífico, como tampoco lo hace don Diego Barro Arana, Gonzalo Bulnes, Vicuña Maquena, y el boliviano Alcides Argüelles tampoco menciona el hecho de que los ingleses no pudiesen haber ayudado a Chile en la Guerra del Pacífico. Por tanto, es un mito que surge después del término de la guerra. Yo les diría que bastante después, por ahí ya por el 1900 y algo. Pero se masifica fuertemente a raíz de la internet, donde han surgido y desaparecido una serie de páginas de extremo nacionalismo peruano que han llegado a afirmar que los buques de guerra ingleses, por favor esto escúchenlo bien, los buques de guerra ingleses HMS Cochrane, HMS O'Higgins y lo absurdo HMS Cowabunga pelearon por Chile. También aseveran que los marinos británicos de la Real Armada Británica, John Williams, Patrick Lynch y Charles Condell, habían sido contratados por nuestro país para luchar por la Armada de Chile en contra del Perú. La verdad que eso es absolutamente absurdo. Pero, ¿de dónde viene el mito? ¿De dónde surge este mito? A mi parecer, por lo que he estudiado, creo yo que este mito parte por una entrevista que le hacen al secretario de Estado norteamericano James Blaine y que aparece en el diario The New York Herald en el 30 de enero de 1882. En esa entrevista, que es bastante larga, bastante extensa, el secretario Blaine dice lo siguiente, abro comillas, y voy a leer. Chile tenía buques blindados ingleses y material de guerra de la misma fuente. Los soldados chilenos marcharon al Perú en uniformes de tela inglesa con mosquetes ingleses sobre sus hombros. Los tenedores de bonos ingleses hicieron la guerra a Perú por el botín y el pillaje. Y se equivocan quienes hablan de que esta guerra es de Chile en contra de Perú. Fue una guerra inglesa en contra de Perú. Muy duro lo que dice, muy fuera de lugar lo que dice, pero salió publicado y eventualmente podría ser la semilla que origina esta acusación y la construcción de este mito de que los ingleses apoyaron a Chile durante la Guerra del Pacífico y menciona varios aspectos, ¿no es cierto? De partida habla del plano militar, los buques, vámonos en eso. Plano militar, ¿no es cierto? Todos los buques de la Armada de Chile, absolutamente todos los buques de la Armada de Chile fueron mandados a hacer al Reino Unido entre 1854 en el caso de la Esmeralda y 1874 en el caso del Cochrane. Todos, excepto la Covadonga, que fue construida en España y que fue capturada a la Marina Española en el combate naval de Papúa del 23 de noviembre de 1865. ¿Okay? Pero los navíos
peruanos Huáscar, Independencia y Pilcomayo también fueron hechos en astilleros británicos. La corbeta Unión, junto con la corbeta América, que también un poquito antes estuvo en el mar del Perú, fueron hechos en astilleros franceses. Y los buques que en realidad eran baterías flotantes, Manco Cápac y el Atahualpa, fueron excedentes de la guerra de secesión norteamericana. ¿Ok? Los fusiles, no son mosquetes, por favor, son fusiles que usó el ejército de Chile, eran de procedencia francesa, en el caso de los Gras, o belga, en el caso del Comblain. Los sables eran de procedencia francesa de la fábrica Le Manufacture de Arms de Châtellerault. ¿Ya? Y la artillería, por favor, la artillería es Krupp, alemana. Entonces no hay por dónde pensar de que los ingleses nos pasaron armamento. Eso no es correcto. Luego, las telas de los uniformes de los soldados chilenos, curiosamente fueron hechas en Chile. Paños oveja tomé de Concepción, y cuando esa no fue capaz de dar abasto a la gran demanda, se compró una partida de telas en Francia que habían sido rechazadas por la gendarmería francesa. Es por aquella razón que los soldados, a partir de la campaña de Lima, usan un uniforme azul paquete vela, más o menos. Se deja el pantalón rojo, chaqueta azul, para tener un uniforme completo azul tipo paquete vela. Por tanto, en el plano de armamento no hubo ninguna ayuda. Ahora bien, en una situación político-militar bastante desconocida, las potencias europeas y americanas mandaron una serie de buques a observar lo que estaba sucediendo en este lado del mundo. Y así nos encontramos que la Armada Británica mandó 4 buques, el HMS Triumph, el Shannon, Turquoise y el Thetis. Los franceses, por su parte, mandaron el Victorious, el Decrès, Diot y Hussard. Los italianos, la Cristoforo Colombo, la Garibaldi y la Arquímide. Los norteamericanos, el Adams y el Lackawanna. Y los alemanes mandaron el Hansa y el Bismarck. O sea, básicamente todas las grandes potencias del mundo nos estaban observando, estaban mirando qué estaban haciendo estos 3 países sudamericanos agarrados de las mechas en esa oportunidad. Por tanto, en el plano militar vemos que no hay una ayuda de nada. Después, en el plano diplomático, y gracias a que el gobierno británico ha digitalizado su historia desde el año 800 y algo hasta el presente, y esta historia, estos archivos están disponibles en internet en un sitio que se llama The National Archives. Uno puede navegar y bucear la cosa más increíble que se le ocurra. Bueno, en este gran archivo encontré en la sección de Foreign Office para el periodo 1879-1881 22 entradas, o sea, 22 notas que tienen que ver con la guerra del Pacífico. Básicamente todas son correspondencia entre los cónsules británicos de Valparaíso, Santiago, Copiapó, Coquimbo, que tienen que ver con la relación comercial, con la relación de los súbditos, etcétera, etcétera, etcétera. Salvo 2. Hay 2 entradas que son muy interesantes. Una de ellas habla de la retención de 2 buques que Chile había mandado a hacer a Inglaterra, el crucero desprotegido Pratt y el Esmeralda. La información dice que estos buques tenían prohibición de zarpe porque el gobierno de Su Majestad Victoria tenía que observar estrictamente las normas de neutralidad del Reino Unido, y por tanto se prohibió el zarpe de aquello hasta el año 1883, cuando ya la guerra estaba más o menos definida. La segunda nota importante dice relación con 2 buques que llegaron desde Alemania, el Diógenes y el Sócrates, llegaron a Inglaterra, específicamente a la fábrica de armamento Armstrong, para ser artillados por esa fábrica. La verdad que eran buques comprados por el Perú, disfrazados de barcos mercantes, que en realidad eran buques de guerra, y también se les retuvo el zarpe hasta el final de la guerra del Pacífico. Por tanto, el gobierno británico no tomó partido por ninguno de los 2 bandos en ese aspecto, en ese minuto. Y de hecho, solamente el buque Esmeralda llega a Chile a finales de 1883, porque el Pratt había sido vendido, el crucero desprotegido Pratt había sido vendido a Japón como el Tsukiji. Y el Sócrates llega al Perú como el VAP Lima.
el Diógenes que se perdió en el camino. ¿Ah? Así que poco y nada tuvieron que ver en la guerra del Pacífico. Ahora, en el plano diplomático, tenemos que el gobierno, o bien digo, el gobierno del primer ministro Gladstone en Inglaterra solicitó a las potencias europeas, le hace Francia, Alemania e Italia, una acción para poner fin en la guerra de la guerra del Pacífico, ya sea por imposición o por la fuerza. ¿Ya? Esto que lo que si era por la fuerza, era una operación militar bastante grande de trasladar contingentes de estos países desde Europa hasta Tarapacá y hacer un desembarco, y algo grave hubiese pasado. Entonces Gladstone le preguntó a Francia si ellos estarían dispuestos. Francia dijo que sí, que no tenía ningún problema, siempre y cuando Alemania e Italia se suscribiesen también a esta operación. Italia dijo que sí, que no tenía ningún problema, pero Alemania, el canciller de hierro Bismarck, dijo no, porque nosotros creemos que el costo de la operación va a ser mucho más alto que el beneficio que nos puede dar. Por tanto, hasta ahí llegó. Y en ese mismo periodo, los norteamericanos saltaron, porque ya sabían esta cosa con Gladstone, saltaron y dijeron, ¿sabe qué? Nosotros vamos a aplicar la doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina Monroe? América para los americanos. Por favor, leamos bien. América para los norteamericanos. Esto quiere decir que los norteamericanos no iban a autorizar, no iban a soportar que una potencia europea intervenga dentro de lo que ellos consideraban su patio trasero, o consideraban su patio trasero. Así que hasta ahí llegó toda la operación, y desde esa fecha, desde las conferencias de paz en la Lackawanna, ¿no es cierto?, vemos que la diplomacia norteamericana se empieza a hacer bastante más presencial en los países que estaban en conflicto. Eso es un tema que lo podemos ver después, que es súper entretenido, y toda la embarrada que queda después, y el señor Blaine que nos vuelve a aparecer en forma como un fantasma, en forma constante. Luego tenemos el tema del salitre. Y es ahí donde uno podría pensar, sí, en realidad aquí hubo algo, pero de los ingleses, así como gobierno, no. Vamos a ver, miren. Hagamos un pequeño recuento de qué es lo que pasó con el salitre, ¿no es cierto? El 28 de mayo de 1875, el gobierno de Pardo Lavalle, ¿no es cierto?, aprueba una ley de expropiación de las salitreras que estaban en Tarapacá. A los dueños de las salitreras, los dueños de la estaca, ¿no es cierto?, de la oficina, se les pagó con bonos o certificados sin valor nominal sobre Londres. Para 1876, el Estado peruano controlaba más o menos 2/3 de la producción salitrera de la zona de Tarapacá. ¿Okay? En ese mismo periodo se crea la Oficina de Inspección de las Salitreras, que era una entidad del gobierno encargada de velar y fiscalizar por el cumplimiento de las normas de producción, de los montos de producción, los planes de cuota, los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y la jefatura de esta oficina, en Iquique, recayó sobre un ciudadano británico, el señor Robert Harvey, ¿ya?, quien luego de la ocupación chilena de la zona se le ratificó en el cargo. Entonces, para finales de noviembre de 1879 tenemos la situación de que Chile ya había ocupado Tarapacá, de que los bonos de las salitreras estaban en Londres a un valor indeterminado, que cada día bajaba más, ¿no es cierto? Tenemos a este señor Harvey, que estaba a cargo del control de la salitrera, y tenemos que a partir del día más o menos de los primeros días de enero de 1880, gracias a la administración del gobernador de armas de Iquique y Tarapacá, don Patricio Lynch, se empiezan a producir las primeras exportaciones de salitre hacia Europa, y esta vez el impuesto y el beneficio del comercio quedaba para las arcas chilenas. Por eso que Chile no tuvo que pedir préstamos adicionales para poder mantener la guerra en curso, sino que tenía recursos propios. ¿Okay? Bueno, en ese mismo periodo, un poquito más adelante, estamos hablando de marzo, junio, julio del año 80, el gobierno de Chile decide que los tenedores de los bonos de salitre que había entregado el gobierno peruano en su oportunidad al ser estatizada, se les consideraría los dueños de las oficinas salitreras. Entonces, de esta manera,
la salitrera vuelve, la propiedad de la salitrera vuelve a sus dueños originales o a los tenedores de los bonos, ¿vale? Y aquí aparece un ciudadano británico bastante curioso, por darle algún nombre, que es el señor John North. John North llegó a Chile en el año 1871 como ingeniero, estuvo en Caldera, después se trasladó a Iquique, empieza un negocio de importación de repuestos para la maquinaria de la salitrera, lo cual le va bastante bien. Y John North se asocia con su compatriota Robert Harvey. Y entre ambos comienzan a comprar bonos que andaban circulando en Londres a un valor muy, muy bajo, ¿no es cierto? A los tenedores de los bonos de las salitreras, que ya para ellos no tenían ningún valor, porque las salitreras estaban en estado de guerra, en el enredo, y North con Harvey empiezan a comprar bonos. ¿Cuáles bonos compraron? Los que Harvey consideraban que eran las mejores salitreras, obviamente, ¿ya? ¿Qué valor pagaron? No se sabe, cada uno tuvo un valor distinto. ¿De dónde sacaron la plata? Muy buena pregunta. ¿De dónde salió ese recurso económico para comprar los bonos? Bueno, del Banco de Valparaíso, que era un banco chileno que estaba en Paraíso, pero cuyo gerente era ciudadano británico John Dawson, o Juan Dawson, como ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, se arma esta tríada de tres súbditos de su majestad que hicieron negocio. En el fondo hicieron un negocio. Y ciertamente Harvey y North tenían acceso a información privilegiada para comprar salitrera y los bonos, que hoy día estaría penada por la ley, pero en la época no había ningún problema. Y apostaron fuertemente a que el gobierno chileno respetaría a los tenedores de los bonos emitidos por el Perú, una apuesta que ganaron y ganaron con creces. Por algo, ¿no es cierto? North fue el rey de salitre, con las mejores salitreras, con las mejores producciones, y creó una fortuna gigantesca. Vale. Entonces ahí sí tenemos una acción de empresarios o ciudadanos británicos sobre el salitre. No sobre la guerra, por favor, que se entienda bien. No sobre la guerra, sobre el negocio del salitre, ¿no es cierto? Y en el plano comercial, netamente comercial, donde se ve casi inmediatamente después de la guerra una gran actividad de casas británicas, estamos hablando de la casa Gibbs, de la casa Grace y varias más que estaban en Valparaíso, Antofagasta, Iquique, Callao, porque funcionaban entre ellas, ¿no es cierto?, exportando e importando una tremenda cantidad de bienes. Importaban té, loza, importaban salitre, maderas, qué sé yo, cuánta cuestión hay. Y aquí es interesante observar el análisis que el secretario Blaine hace al respecto, y que aparece en la misma entrevista que ya les dije antes. Abro comillas de nuevo. Especialmente me desagrada ver a Inglaterra obteniendo triunfos comerciales en un área que legítimamente le pertenece a Estados Unidos y que los Estados Unidos podrían fácilmente comandar si quisieran. Vaya. La victoria de Chile arroja todo el negocio peruano a las manos de los ingleses. A ver, entonces aquí estamos en otra situación. Queda claro que a John Blaine le importaba un carajo quién ganase la guerra del Pacífico. Le da exactamente lo mismo. Lo que le importaba era que los ingleses no se metieran, comillas, en un área que legítimamente le pertenece a Estados Unidos. Eso, amigos míos, es el plus, ¿no es cierto?, lo máximo del imperialismo norteamericano. Pensar de que Sudamérica le pertenece a los Estados Unidos. Me parece un poquito arrogante, por decirlo menos, de la parte de John Blaine. Ok. Estamos claros que John Blaine habló por sí mismo, quizás no representaba en su minuto el pensamiento del gobierno de los Estados Unidos, pero sí creó esta frase que da inicio a este mito, esta cosa que se nos viene encima. Y también hay que decir que después del término del conflicto con la firma del Tratado de Ancón, en octubre de 1883, las luchas intestinas peruanas siguieron fuertemente. No fue una cosa banal. Siguieron sonadas militares, revoluciones, golpes de Estado, ¿no es cierto? Y tenemos que entre 1881 y 1903, los presidentes del Perú fueron Miguel Iglesias Pino de Arce, Andrés Cáceres, Antonio Arenas Merino, Andrés Cáceres de nuevo, Remigio Morales Bermúdez, veterano de la guerra, Justiniano Borgoña Castañeda, Andrés Avelino Cáceres de nuevo,
Manuel Candamo Iriarte, Nicolás de Piérola, de nuevo. Y ya en 1903 aparece en escena don Eduardo López de Romaña, que yo creo que ahí, ya con los próceres de la guerra del Pacífico, ya más viejitos, ya más alejados de la política contingente, se pudo imponer un poco más de orden, y de hecho parte todo un periodo democrático muy interesante en el Perú con López de Romaña. Y con estos señores que eran medios alterados, medio revoltosos, Piérola, Cáceres, ya alejados de la política contingente, el pueblo peruano empezó a pedir respuesta. ¿Por qué se había perdido la guerra? ¿No es cierto? Y lo más fácil y menos comprometedor para la oligarquía peruana de la época fue decir que las acciones bélicas entre 1879 y 1883 no fueron contra Chile, fueron contra Inglaterra. ¿Ya? Y es una muy buena explicación, porque resulta que el Perú, el antiguo virreinato, ¿no es cierto?, todos estos descendientes del boato español de la época, ¿no es cierto?, no habían sido derrotados contra una potencia de tercero o cuarto orden, que era Chile, ¿no es cierto? Recordemos que nosotros estábamos muy lejos, ¿no es cierto?, del centro del poder del virrey en Lima. Éramos una capitanía general, un negocio, un terreno de un valor bastante menor. Entonces que estos rotos, ¿no es cierto?, del sur habían derrotado al Perú, no ellos, sino que los ingleses que nos habrían utilizado como brazo armado, si ustedes quieren, para hacerse del negocio del salitre. ¿Ah? Lo cual, después de darle vuelta a estudiar por todos lados e intentar buscar algún documento que pruebe aquello, no he encontrado ninguno. Por tanto, del punto de vista del análisis netamente histórico, no existe ninguna evidencia que indique que el gobierno británico, los militares, los ingleses ayudaron a Chile en la guerra del Pacífico. Eso no es así. ¿Ya? Por tanto, esto es otro gran mito de la guerra del Pacífico. Y nada, yo sé que con esto a mucha gente le va a disgustar lo que estoy diciendo, pero esa es la historia. ¿Ya? Entonces no sigamos tergiversando, no sigamos forzando los hechos para decir que la Cauatonga era una nave británica al servicio de Chile. ¿Okay? Eso, amigos míos, nos vamos a ver la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense mucho.